¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jessica Sánchez. En esta oportunidad, agradeciendo a CAMES para poder dictar esta charla acerca de la implementación de un sistema de calidad basado en la norma ISO 9001-2015. Al finalizar la charla, vamos a proceder con las preguntas que se den en la sesión. ¿Sí? Bueno, soy ingeniero de profesión. Acá un pequeño resumen de mi formación, de la experiencia que tengo. He implementado sistemas tanto en el Estado como en el sector privado. Entonces, esta exposición está basada mucho en la experiencia que he tenido. ¿Okay? Como objetivo de la charla vamos a ver los principios generales que debe tener todo sistema de gestión de calidad, los principales cambios de transición que ha habido entre la versión 2008 a la 2015, que las personas que ya han llevado esta norma normalmente se preguntan, los pasos que debemos de seguir para poder implementar, basado también en las estrategias de las empresas y en la experiencia, como les había comentado, los errores comunes que vamos a ver, y como anexo, que lo más probable es que no nos alcance en ese momento, he puesto algunos ejemplos de los requisitos a implementar dentro de esta norma. ¿Sí? Espero que la mayoría sepa un poco de lo que es ISO, ¿no? ISO es una organización internacional integrada por más de 160 miembros. En el Perú, el Instituto Nacional de Calidad representa la ISO. Esta es una organización no gubernamental, cuya función es normar productos y servicios. Como sabemos, estas normas internacionales aplican a cualquier tipo de organización, ¿sí? Como se sabe, su sede principal está en Ginebra, Suiza. Acá vamos a entender un poquito de las normas ISO. Tienen como un árbol en relación a las normas que sustentan la propia implementación, ¿no? La ISO 9000 corresponde al vocabulario, es decir, los conceptos de información documentada, documentos, registros, calidad, cliente, lo vamos a sacar de aquí. La ISO 9001, propiamente dicho, tiene las generalidades y los requisitos para poder satisfacer al cliente, ¿no? La 9004, que tiene que ver con el éxito sostenido, sobre todo mantiene lo que es el enfoque a gestión de la calidad. Y la 19011, que es la que nos va a servir para cuando nosotros queremos ser auditores internos, y obviamente dentro de una organización te norma cómo tienes que formarlos y cómo tienes que programar tus auditorías. ¿Cuál es el fin de esta norma? Obviamente, generalizar el estándar de gestión de calidad dentro de la organización. Ayuda a que se trabaje de una manera más eficiente y poder reducir las fallas del producto o servicio, ¿sí? Normalmente se dice que en una empresa, cuando las cosas no funcionan, es porque no todos trabajan de una manera estándar. Probablemente dos roles, en el caso que sean supervisores o operarios, si no lo hacen de una manera externa, no utilizan los mismos procedimientos o no registran en formatos iguales, a veces cada uno lo puede hacer a su manera y es en donde pueden ocurrir problemas dentro de la organización. Para poder entender un poco esta norma, como sabemos, tenemos principios de calidad, antes eran 8, ahorita tenemos 7. Igual está basado en enfoque en procesos, basado en procesos. Se va a incluir el concepto de riesgos. Como sabemos, los riesgos los vamos a poder identificar dentro de los procesos. Es decir, retrocedemos a la parte de los procesos documentándolos, identificando si en cada tarea o actividad encontramos algún peligro que pueda hacer que este producto o salida tenga algún problema, ¿no? Y obviamente vamos a ver mucho más el ciclo de mejora continua. Más adelante vamos a poder ver eso. Aquí explico un poco parte de la norma. A mí me gusta cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? Inicialmente en el año 87 salió la primera versión de esta norma, pero bajo el concepto de aseguramiento de la calidad, es decir, el pasa o no pasa, ¿no? De ahí ha venido la versión del año 94, pero en el año 2000 ya integra el concepto de gestión de calidad, es decir, ya no se ve necesariamente
referente al pasa o no pasa, sino ya lo vemos como un sistema de gestión. Ya nos vamos interesando o nos va a importar ahorita nuestras entradas y las salidas para que esto se geste como algo que cumpla con los requisitos del cliente, ¿no? Ahora, de la 2000 a la 2008, que fue la versión que normalmente trabajé, no hubo muchos cambios en relación a la versión anterior, pero obviamente ya ve la parte de ser compatible con el resto de las normas, ¿no? Sobre todo con la 14.000 que tiene que ver con gestión ambiental y la 18.000. Y lo que realmente pasa en esta nueva versión del 2015 es que ya la calidad se vea como una gestión integral. Hay un anexo que hace que la 9.000, la 14.000 y la 45.000 pueda ser más fácil la implementación de un sistema integrado de gestión. Antes, a los auditores o consultores nos costaba, ¿no? Porque decía, ¿esto para qué voy a hacer 3 manuales? ¿No? Si puedo hacer solo uno. Entonces, esta versión facilita, ¿no? Este es un gran salto a la excelencia, ¿no? Y involucra mucho más conceptos. Antes solo escogíamos un proceso y decíamos, este va a ser nuestro alcance. Y nosotros podíamos certificar o implementar el sistema lo que a nosotros nos convenía, pero no, ahora tenemos que hacer un análisis de la empresa, el famoso FODA, gestión de riesgos, es lo que es el contexto, el concepto de contexto que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero esta es la evolución que ha pasado en la norma. Este es el famoso anexo SL, ¿no? Que lo que hace es que todas estas normas, tanto la 9001 como la 14.001 y la 45.001, antes la 18.001, podamos hacer un sistema integral de gestión. Algo que normalmente buscan las organizaciones, ¿no? Tiene 10 cláusulas, como normalmente se conoce, desde el alcance hasta lo que es la mejora. Del 1 al 3 tiene que ver con las generalidades de la norma, ¿no? Y del 4 al 10 ya son requisitos que tenemos que cumplir. Vamos recordando un poquito el concepto de requisitos, ¿no? Ahora, este periodo de transición también es importante que ustedes lo entiendan porque obviamente la versión 2015, un año antes, más de un año antes, se tuvo que hacer su primer borrador. Como sabemos, para poder cambiar de versión de norma, estos 164 miembros generan información, propuestas y sale un borrador. Esto salió en el año 2014. De ahí, el borrador definitivo, después de todas las revisiones, se dio en el año 2015, en julio exactamente, en donde primero se hizo una auditoría de atención para ver cómo era validar estos requisitos, ¿no? Ya en el año 2015, en octubre, se aprobó esta nueva versión y aquellas instituciones que habían tenido la versión 2008, solo hasta septiembre del 2018, es decir, le dieron 3 años para que puedan hacer esta transición. Así como la del 2008 tuvo una transición para pasar a la versión 2015, las empresas tienen que, si quisieran renovar su certificación, tienen que, su certificación del 2008 solamente ha sido válida hasta septiembre del 2018, porque obviamente ya esa versión no es vigente. Este cuadrito es muy importante porque para aquellas personas que ya han tenido la interpretación de la 2008 versus la 2015, ¿no? A veces quieren, ¿cómo se dice? Solo la carnecita del cambio de estas normas. Entonces, me pareció importante poder indicarles que los enfoques han cambiado, pero obviamente en la parte de lo que era solamente cumplir con los requisitos normativos, legales y operativos, ahora para esta versión, lo más importante es el negocio, la organización, el contexto y las partes interesadas, que es un nuevo concepto que ingresa. Antes era solo necesario en lo que es la formación dentro de la organización o capacitación, es que sabemos y lo hacemos. En este caso, vamos a buscar personas que tengan liderazgo, que tengan competencia, esa toma de conciencia que a veces solo era que yo capacitaba a alguien y con eso bastaba para que poder decir que ya esta persona tenía conocimiento de la norma, no. Ahora es necesario que se refrende y digas, yo soy consciente
de que mi trabajo es parte del proceso y este proceso está normado por una norma ISO, ¿sí? Acá ingresamos lo que es el concepto de querer, ¿no? No solamente lo sé, lo hago, sino yo lo quiero hacer. En la 2008 era muy conocido el tema de acciones preventivas y correctivas. Aquí, al incluir el concepto de riesgo, como sabemos, ya la parte preventiva no la utilizamos porque si identificamos un riesgo ya estamos previniendo de que esto se convierta en un problema, ¿no? Y obviamente tenemos que tener objetivos y acciones para mitigar estos riesgos, ¿no? Como la famosa metodología de evitar, reducir, ¿no? El, en la 2008, los manuales, procedimientos, documentos y registros eran tal cual llamados. Ahora, todo ese conjunto le vamos a llamar información documentada. Antes, la 2008 estaba basado solamente en la parte de compras, el proveedor. Ahora, en la 2015 hay más control, es decir, eh, vamos a incluir el concepto de proveedor externo, ¿no? El control de bienes y servicios, que obviamente son provistos externamente, y la relevancia y la cadena de valor. Acá, un ejemplo va a ser que nosotros, si ya tenemos un proveedor, le vamos a enviar una carta en donde le vamos a decir que nosotros tenemos un sistema de gestión de calidad basado en esta norma y que lo vamos a evaluar. Termina el trabajo con nosotros y nosotros tenemos que hacer la verificación de su trabajo y va a sacar una nota. Si este proveedor aprueba, vamos a continuar con él. Pero si no lo aprueba, vamos a tener que desistir de sus labores, ¿no? Hay mucha documentación en lo que es el proveedor externo, ¿sí? A nivel de terminología, antes hablamos de productos, ahora hablamos de productos y servicios. En la 2008 había un capítulo donde podíamos excluir sobre todo para aquellas empresas que no hacían desarrollo ni innovación, ¿no? Se excluía el punto tal. Ahora, en la 2015 no se utiliza, pero tienes que incorporar la aplicación y el alcance, ¿no? Representante de la dirección era que la alta dirección le escogía a alguien y decía, ya, tú me representas, ¿no? Y esta persona tenía mucho poder dentro de la organización, podía tomar ciertas decisiones y como que la alta dirección no está muy involucrada. Aquí, tanto las responsabilidades y autoridades tienen que estar documentadas, ¿no? Vamos a ver acá lo que son los perfiles de puestos. La alta dirección tiene que involucrarse o se ve involucrado mucho más, ¿no? La documentación con manual de calidad, procedimientos, documentos y registros, como ya se había dicho, está bajo un concepto de información documentada. Muchos dicen que esta norma ya no te obliga a tener un manual de calidad, pero en realidad un manual de calidad es pasar, interpretar la norma y colocar cómo lo vas cumpliendo. No te obliga la norma, pero sí es una forma ordenada de poder implementar un sistema. El ambiente de trabajo, ahora, está disgregado más para lo que es operación de los procesos, ¿no? El equipo de seguimiento y medición se ha complementado para que se conozca como lo que es los recursos, ¿no? Porque ya no solamente se ve como parte de la tecnología, sino todo lo que involucra. Acá, pero igual se mantiene la parte de documentar un ejemplo que son las calibraciones, de tener certificado de calibración de un servidor, por decir, para que esté a una buena temperatura los backups de una organización, ¿no? El equipo de seguimiento y medición en la 2008, igualmente, como ya lo habíamos comentado, va a tomar el concepto de recursos. Antes teníamos solo productos comprados, pero ahora agregamos el concepto de servicios, ¿no? Y siempre diferenciado el concepto externo. Antes solamente se hablaba del proveedor, ahora vamos a hablar sobre un proveedor externo. Esta terminología, para los que han llevado la versión anterior, ayuda mucho a identificar, porque eso personalmente a mí me pasó, ¿no? Ahora, esto es muy importante. Muchos dicen, ¿por qué necesito implementar? Y no solo implementar, porque también podría certificar mi empresa. Son 6 beneficios principales, ¿no? Mejora la credibilidad de imagen. ¿Por qué? Porque una vez que tú tengas este certificado, como el ejemplo que he puesto ahí, ya puedes utilizar el isotipo propio, ¿no? De que ya mejora tu imagen frente a otras competencias, frente a otras empresas, perdón. La mejora de la satisfacción del cliente porque se entiende que tienes unos procesos estandarizados, evalúa sus requisitos,
cumples, ellos también te haces responsable de la propiedad que ellos te puedan entregar, ¿no? Como más conocido como propiedad del cliente, ¿no? La integración de los procesos, porque ahora ya no solo seleccionas el alcance de un proceso que tú quieres, sino el producto va a pasar por diferentes áreas, ¿no? Y bajo el enfoque de procesos es por eso que tus procesos sí o sí se van a lograr integrar. La evidencia en base a la toma de decisiones. Antes, a veces por intuición o por instinto, las empresas dicen, vamos a hacer esto, vamos a tomar estas estrategias, vamos a implementar tal cosa, o no teniendo la evidencia suficiente, ¿no? Esta norma te obliga a que las decisiones que tú tomes tienes que tener la evidencia necesaria, ¿no? Ya antes era basada en hechos, ahora es basada en evidencias. Sí crea realmente un mejoramiento continuo, porque al inicio, si quizás encontramos cierto rechazo en los empleados o en la propia organización, esta norma tiene que seguir el ciclo de mejora continua, ¿no? Vas a planificar algo, lo vas a hacer, lo vas a controlar y después vas a actuar, que es el famoso ciclo de Deming, ¿no? Compromiso de los empleados, porque ahora sí se requiere la toma de conciencia de, de los propios empleados. No, y creo que acá lo que realmente interesa es que el empleado sepa que la labor que realiza es importante. Por eso siempre se les preguntaba, ¿no? ¿Qué parte de tu proceso es importante? ¿Qué parte de las actividades que tú realizas hace, hace que este proceso dé los resultados? Y ellos identifican, ah, mira, yo estoy aquí, por ende, sienten el valor agregado que ellos dan a la organización. Al costado puesto, bueno, es una de las empresas que también certifica aquí en el Perú, SGS, y normalmente ese el certificado nombran ahí el alcance, ¿no? A ver, aquí vamos a poder ver de manera interactiva estos nuevos requisitos que incluye esta norma, ¿no? El contexto y partes interesadas es un concepto nuevo. Eso lo vamos a ver en los requisitos 4.1, 4.2 y 4.3. Obviamente, todo nace de los clientes y partes interesadas y los requisitos que estos clientes necesitan, ¿no? El liderazgo, ya no solamente reconocido como la alta dirección, sino el liderazgo que tiene que existir en toda la organización. El proceso de planificación lo vamos a ver en el capítulo 6. Centraliza todo lo que se requiere la planificación a nivel de este sistema, ¿no? Como sabemos, la organización va basada en un enfoque por procesos. Tenemos procesos de soporte, los procesos propios de operaciones, los elementos de entrada que van a servir para que este proceso se desarrolle, los elementos de salida, ¿no? Y obviamente vamos a volver a tener clientes y partes interesadas, en donde el cliente tiene que salir pues satisfecho, ¿no? Entonces, como vemos, va a seguir el ciclo de mejora continua. Tenemos que evaluar. Todo aquello que hayamos desarrollado dentro de la organización lo tenemos que evaluar. Esto se conoce como evaluación de desempeño en el capítulo 9. Y obviamente todo este proceso es evidencia de que estamos haciendo mejora continua, ¿no? Es por eso que todo este contexto, por así llamarlo, de ingreso, proceso y salida, se puede visualizar de que es un enfoque basado en procesos, ¿no? El anterior no incluía el tema de contexto, ni partes interesadas, ni el tema de riesgos. Y este es el modelo que nos da una idea de la forma en que trabaja esta norma, ¿sí? Al cambiar a la versión 2015, ¿no? Antes nosotros teníamos la ISO 9000, como inicialmente les indiqué, que tiene que ver con los vocabularios o principios. Entonces, la ISO 9000 tiene que ver con el vocabulario. Antes teníamos 8, ahora tenemos 7. La que se ha sacado es el enfoque sistémico para la gestión, porque en sí ya esta norma tiene un enfoque de sistemas, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos ahora a desarrollar muy brevemente cada uno de estos principios porque quiero centrarme más en la parte de la implementación del sistema, ¿no? Como ustedes saben, enfoca al cliente, que es donde se le da importancia a que todas las empresas tienen que comprender sus necesidades, ¿no?
El cliente es quien te va a solicitar un producto o un servicio y quien finalmente es quien lo va a validar. Es por eso que tanto al inicio como al final el cliente tiene que estar involucrado, ¿sí? El liderazgo normalmente estaba la alta dirección y este representante de la dirección debajo probablemente está un equipo de trabajo. Entonces, acá no solamente va a haber un solo líder, tiene que identificarse dentro de la organización los jefes, los supervisores, los coordinadores o aquellas personas que tengan un equipo de trabajo que deben de crear y mantener un ambiente interno. Entonces, en donde este líder va a hacer que el personal se involucre. Compromiso a las personas. Ya habíamos mencionado esto, pero la motivación del personal es clave, ¿sí? A todo nivel, desde la más alto nivel hasta el más bajo o a lo que corresponde a la parte de operaciones. Aquel que realiza una tarea, pero esta tarea puede ser crítica, tiene que estar comprometido con el sistema de gestión de calidad. De esto. El enfoque a procesos, como ya lo hemos visto en el modelamiento anterior, se demuestra, ¿sí? Ya no es por áreas, el proceso traspasa cada una de las áreas para poder lograr los productos o servicios, ¿no? Antes teníamos una organización funcional, antiguamente, pero ahora sabemos que el enfoque a procesos está muy en boga y las organizaciones lo tienen que implantar, ¿no? La mejora propiamente dicho, yo una vez escuché a un auditor externo, ¿no? Decir que su organización parecía perfecta. No había muchas, en ese entonces, observaciones o acciones correctivas que realizar y nos dijo, no, el hecho que no tengas una oportunidad de mejora no me demuestras que realmente tu organización está entrando en el constante ciclo de la propia mejora, ¿no? ¿Dónde tenemos que ver mejoras o dónde nos vamos a poder decir, oye, esta organización está en una etapa de mejora continua? Cuando vemos mejoras en los productos o en los servicios, cuando mejora cada uno de los procesos, no cambiarlos, sino mejorar a nivel de tiempos, a nivel del perfil, automatizarlos quizás, y en el desempeño del sistema porque logras evidenciar que has planificado tu sistema, se ha ejecutado el producto propiamente dicho, y también obviamente has tenido tu revisión por la dirección, has analizado tus indicadores, has generado acciones correctivas, las has implementado y eso que ha hecho que vuelvas a actualizar tu planificación, ¿no? De eso se trata. Este tema es muy importante porque las decisiones que va a tomar la alta dirección basada en la evidencia. Acá hablamos de datos, de información y de resultados, ¿sí? Pero para yo poder analizar una información y no tomar decisiones equivocadas, obviamente los datos, tenemos que asegurar que estos datos sean precisos y confiables. El acceso a los datos no necesariamente tiene que ser para todo el personal, sino solamente para quien los necesite. Tenemos que analizar los resultados. Y obviamente este análisis tiene que ser objetivo, nada de subjetivo, no basado en la intuición o en la corazonada, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente estas decisiones tienen que ser basadas en una información veraz y fiable, porque obviamente esto puede impactar mucho en la organización, ¿no? Y acá viene una frase, ¿no? Lo que no se puede medir no se puede controlar y lo que no se puede controlar es un caos. Yo le agregaría que necesariamente lo que no se mide no se controla y necesariamente no se puede mejorar, ¿no? Así es. Gestión de las relaciones, porque ahora esto toma mucha importancia porque tanto ahora vemos el concepto de partes interesadas, que son los clientes, los proveedores externos que tenemos. Internamente también tenemos a las partes interesadas. Entonces, la organización tiene que manejar una buena gestión de estas relaciones. Internamente y externamente también, para el cliente final, ¿no? ¿Para qué? Para ser más competitivos, vamos a poder mejorar la productividad, por ende la rentabilidad y porque también el tema del concepto de responsabilidad social tiene que ver con este gran principio, ¿no? Comparando acá también, vamos a continuar
haciendo la comparación de lo que era antes la 2008 versus la 2015. A nivel de generalidades, que son del 0 al 3, no han cambiado. Pero lo que es requisitos, sí. Antes en el capítulo 4 de la 2008, ahí iba el alcance del sistema, ¿no? Pero ahora eso lo vamos a poder ver, es conocido como contexto de la organización. Esto implica la parte de hacer un análisis FODA, ver el concepto de riesgo. La responsabilidad de la dirección mantiene su mismo número, pero ya no solo enfocada en ella, sino en que todo el personal que participa y tiene que tener este concepto de liderazgo, ¿no? La parte 6 de gestión de los recursos está basado más que todo en la planificación y la realización del producto se ha partido en dos, ¿no? En apoyo y operación, porque son los procesos de apoyo para gestar este proceso y obviamente los procesos que generan el core del negocio, ¿no? Medición, análisis, mejora estaban en un solo capítulo. Ahora, medición y análisis, le hemos cambiado el concepto por evaluación del desempeño y la mejora le hemos dejado sola, ¿no? Esos son las cláusulas y el comparativo, porque si ya has llevado la 2008 o tienes información de la 2008, quizás ya lo implementó alguna empresa que tú conoces, la transición es en donde se convierte la parte más importante, ¿no? Para lograr esto. Como hemos visto, la ISO tiene 10 cláusulas. Vamos a poder ver acá. Acá les muestro un poco gráficamente de que el contexto, el liderazgo y la planificación tiene que ver con el ciclo de mejora continua de la planificación propiamente dicho, ¿no? El hacer las operaciones lo vamos a ver con el capítulo de apoyo y operación. La verificación o control lo vamos a ver en la evaluación del desempeño, y el hecho de tomar acciones lo vamos a ver en mejor. En español, bueno, se conoce como planificar, hacer, revisar y actuar. Este ciclo es muy importante, toma mucha importancia y te demuestra que en esta nueva versión siguen todo ese ciclo de mejora continua. Llegamos a la parte de implementar un sistema bajo la norma ISO 9001. Ahora, esta relación de pasos la he trabajado en base a mi formación, a mi experiencia, tanto en la parte del Estado y el ámbito privado, ¿no? Así que algunos lo disminuyen a 6, pero en realidad quise establecer bastante los hitos que nos van a ayudar a esta implementación, ¿no? La decisión de la alta dirección. Si el sponsor, si la alta dirección no decide que la organización se implemente su sistema de gestión de calidad, esto va a fracasar. A veces los de calidad no vendemos muy bien la idea, no. Pero una vez que la alta dirección está comprometida, va a ser la parte crítica del éxito de esto. Es decir, la alta dirección tiene que decir, necesitamos, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque es quien nos proporciona los recursos necesarios. Quien nos dice, ya, usted para acá, usted para allá, el dinero, vamos a contratar a una consultora, lo vamos a hacer nosotros mismos. Acá es importante también que se designe el responsable o coordinador. Normalmente debería ser el jefe de calidad de la organización, pero depende del organigrama, puede ser otra persona. Lo seguido es el equipo de trabajo. El equipo de trabajo, obviamente, va a estar en toda la organización, pero van a haber equipos de trabajo que van a ayudar a la implementación o creación de procedimientos, a los que van a ejecutar estos registros, a aquellos que van a evaluar la información, ¿no? Es por eso que es muy importante que se designe el equipo de trabajo, se ponga en un acta o se formalice mediante un memo en el caso del Estado, o puede ser mediante un informe o una asignación, ¿no? Porque ya son parte del equipo de trabajo que va a hacer que la norma la podamos implementar y posteriormente certificar. Capacitación al personal. Esta parte es muy importante. ¿Por qué lo coloco en esta etapa? Porque a veces capacitan al personal cuando ya están en la auditoría interna. Y lo que normalmente se les debe de capacitar es en la interpretación, ¿no? Y en lo que se refiere a la formación de auditores internos. Aquí es la 19011, no es la ISO 9001-2011, pero está en la versión 2011. Le pido las disculpas del caso.
Y lo más importante es que se lleve un curso general de las bondades de la norma y cómo se implementa un sistema de calidad en la organización. Y deben de pasar absolutamente, todos deben de pasar por un curso de implementación de un sistema de gestión de calidad o las bondades de la norma ISO. Para aquellas personas más involucradas, pero de cada área, deben de llevar la interpretación de la norma y formar auditores internos. Esto va a hacer que estos conceptos, porque antes, cuando ellos no llevan estos cursos, están sentados, te miran y no te replican nada. Pero tú dale información a una persona que conoce mucho el negocio, te va a estar levantando la mano a cada rato. O es el que te va a decir, no, pero la norma, y te lo dicen, agarran su norma y dicen, no, pero la norma dice esto. La interpretación de la norma es general. Pero una vez que estas personas llevan estos cursos, se comprometen más, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando. Diagnóstico y planificación. Esto se resume en comparar cómo actualmente está tu organización. Acá vamos a utilizar una herramienta que obviamente la podemos encontrar en internet, se los puedo pasar también, que lo que tienes que hacer, que todos esos requisitos, desde el punto 4 hasta el punto 10, tú evalúes, ¿no? Un ejemplo, ¿no? En el 4.1 se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y dirección estratégica de la organización. Acá lo hemos evaluado con un 3. Si lo cumple, le ponemos un 10. Si está bien, le ponemos un 5. Si está regular, un 3. Y si obviamente no tenemos nada de esto, le vamos a poner un 0. Es por cada debe de la norma. ¿Sí? Por cada D y por cada ver de la norma. 4.1, 4.2. Acá el ejemplo que les muestro es que en el caso del contexto, esta organización ha logrado un 46%. Es decir, tenemos que hacer cosas ahí. En liderazgo, ¿cuánto se obtuvo? 63%. En planificación, 12%. Es decir, en planificación tenemos que hacer muchas más cosas. Finalmente, te va a decir por cada capítulo de la norma qué acciones tomar, ¿no? Por decir, en el porcentaje obtenido en contexto, tenemos que implementarlo porque estamos menos del 50%. Aquellas que pasan del 50%, pero no están todavía bien implementadas, obviamente las tenemos que mejorar, ¿no? Las que llegan del 80% hacia adelante las podemos mantener o tratar de lograr ese 100%. ¿Sí? Y al final, esta pequeña plantilla te va a decir, este es un sistema que está a la mitad. Su calificación global a nivel de todos los requisitos porque un auditor va a venir y va a hacer esto. En contexto, tu análisis de la organización, tu FODA, tu identificación de riesgos, no hacemos nada de eso. Y eso es ahorita la carnecita de esta norma, ¿no? Entonces, mediante esta plantilla, vamos a poder saber en qué situación estamos. Ahora, este diagnóstico te va a permitir identificar o reutilizar algunos documentos, ¿no? Vamos a poder ver cuál es el grado de cumplimiento. Después de esto tenemos que hacer un plan de trabajo. Plan de trabajo va a ser los mismos requisitos, tenemos que decir, si en contexto nos falta hacer el FODA, ok, realizar el FODA, identificar riesgo. Le vamos a poner también cuál es esta actividad, quién lo va a realizar y en qué tiempo lo va a realizar. Y obviamente alguien tiene que estar haciendo seguimiento a esto, ¿no? Normalmente es el líder o las personas que estamos identificadas. Diseñar nuestro sistema de gestión de calidad es poner en limpio cómo vamos a sustentar que este sistema funcione, ¿sí? Lo principal que tenemos que hacer es definir el alcance de la organización. Que en el caso que decidamos certificarla, ese es el nombre que va a aparecer en el certificado, ¿sí? Este es un proceso que demora, depende de la organización y lo madura que esté, entre 6 meses, podría ser menos, podría ser más, pero va a depender de las metodologías que estás utilizando, parte de lo que van a hacer estos registros también, pues, ¿no? Y esto más se conoce como creación de la base documental. Es decir, se recomienda tener una carpeta compartida o que tenga acceso a este equipo de trabajo, en donde pueda dejar por cada requisito de la norma sus procedimientos, sus registros, su formato, las evidencias de las reuniones, de las capacitaciones, para que
sea más fácil y accesible a esta base documental, porque es muy importante que se tenga acceso a esta información, ¿no? Una vez que ya lo hemos diseñado, ¿cómo vamos a decir que ya tenemos implementado un sistema de gestión de calidad? Crear registros. Tenemos que esos documentos sean parte de la vida de la organización. Si por la norma ISO ahora esta persona tiene que utilizar un formato o va a cambiar su forma de trabajar, lo tiene que hacer y lo tiene que documentar. Por eso acá menciono el concepto de información documentada. Tenemos que gestionar registros, tenemos que hacer que esos roles, formamos jefes de equipo o hacemos que alguien verifique el proceso, ¿no? Esta persona, si le vamos a cambiar el rol o le vamos a aumentar las actividades, tiene que ser un proceso normal. Al inicio hay ¿cómo se dice? Hay mucho rechazo, ¿no? Porque nadie quiere salir del confort o cree que esta es mucha documentación. Pero en realidad sí, el tema es no hacer tan tedioso este sistema y vamos a ver cuáles son los errores que debemos evitar para que la propia persona sienta que su forma de trabajar es la que es. Muchos te dicen, ¿no? Pero mi contrato no dice que yo tengo que hacerlo bajo la norma ISO, ¿no? Esta es una nueva forma. Por eso es que es importante cuando se crean procedimientos se aprueben y sea de conocimiento de toda la organización, ¿sí? Aquí vamos a ver la documentación obligatoria. Esta es una ayudita también, que es lo que sí o sí tiene que estar documentado, ¿no? Firmado, ¿no? El alcance del sistema. Y al costado les he puesto la cláusula, ¿no? Toda la información que tenga que ver con los procesos, la forma en que se desarrolla el producto dentro de la organización, la política de calidad. Muchas veces, no importa la forma, puede estar colgada en la página web, pero tiene que tener su fe. Quien lo aprueba normalmente es el gerente, ¿no? Quien lo aprueba, en qué fecha se aprobó, cómo se difundieron, la medición de los objetivos de calidad, definición y medición, ¿no? Y toda aquella información requerida y determinada como necesaria. ¿Y dónde la vamos a determinar? Como inicialmente les indiqué, ya no nos obligan a tener un manual de gestión de calidad, pero sí es una herramienta que nos ayuda a tener un orden. Y de eso habla. Aquí están todos los registros que lo pueden chequear más adelante, y al costado he puesto la cláusula para que ustedes agarren su norma y digan, ok, en la cláusula tal, en el capítulo 4 que es de contexto, en el capítulo 7 que es de apoyo, 8 que es operaciones, ¿no? Vamos a ver acá también el capítulo 9 de evaluación y desempeño. Todos esos resultados, registros, actas, evidencia los resultados de los exámenes de la alta dirección. Son las famosas actas que deberían después, en el Estado, aunque no lo crean, se hacía una vez al mes, la revisión de la alta dirección. Pero ya en el ámbito privado era como que más espaciado, ¿no? 3 o 4 meses, pero siempre sí o sí, realizado siempre después de una auditoría interna o externa, porque es ahí cuando realmente vamos a ver en qué situación está nuestro sistema. Sí, aquí se los voy a dejar para que puedan ver, pero estos son los requisitos mínimos necesarios que te exige la norma, para que no se les escape ninguno. Se puede hacer un checklist con esto y nos va a ayudar. La famosa auditoría interna. Esta auditoría interna se entiende que ya tenemos, primero que ya tenemos los auditores internos, ¿no? Que ya los hemos capacitado a un inicio. Entonces vamos a programar. Lo normal es que sean 2 auditorías, pero lo define la organización. Siempre que sea antes de una revisión externa. Normalmente son 2 veces al año, ¿no? Para poder validar si el sistema está cumpliendo con los requisitos. Yo recomendaría que los auditores internos sean propios de la organización, ¿sí? Porque son los que normalmente conocen el sistema. A veces viene un externo y por más revisión de escritorio que realice, no va a saber cuáles son las falencias. Y en una auditoría interna tenemos que aprovecharla porque es aquí donde debe de salir todo. Si nos hacen una auditoría de certificación y ven que en una auditoría interna nosotros ya habíamos identificado el problema que ellos identifican, ya tenemos casi el 50% de la implementación para poder solucionar el problema que estamos identificando, ¿no? Las auditorías tienen 3 etapas. Las planificas, las ejecutas y haces seguimiento. La planificación de la auditoría normalmente se nombra un auditor líder
de preferencia un auditor propio de la organización, se genera este plan, se programa la fecha, se difunde, se informa al área tal, ¿no? El día tal, a esta área va a ser auditado por tales personas, ¿no? Y ese día se tiene que cumplir. Yo me acuerdo que manejaba un cronograma así de 9 a 9 y media a 10, ¿no? Pero previamente, antes de que se ejecuten las auditorías, el auditor líder tiene que tener una metodología en donde motive al auditor, a los auditores internos, revise sus listas de verificación. Por eso está el concepto de preparación. Se capacita, se vuelve a capacitar a estas personas, por más que hayan llevado ya el curso de interpretación o de formación, se les tiene que capacitar para que los auditores internos tengan claro cómo va a ser este proceso, ¿no? Vamos a encontrar de todo en auditores internos. Por eso en la 2008, yo me acuerdo haber visto un formato donde le poníamos nota, ¿no? Y ya decíamos, no, para el próximo año esta persona ya no la vamos a considerar. Pero el tema no necesariamente va a ser eso, sino por qué no se sintió motivada, ¿no? Entonces ahí viene el concepto ya de liderazgo. Todas las observaciones o acciones correctivas tienen que documentarse, ¿sí? ¿Para qué? Y tenemos que obviamente ponerle un plazo de ejecución. Y como sabemos, una acción correctiva, para poder levantarla, tenemos que esperar un tiempo en donde se vuelva a generar este evento y poder decir, ok, la acción que yo tomé fue válida para que esto no vuelva a suceder. Por eso se llama correctiva. No es lógico que después de haber generado una acción correctiva, al siguiente mes o en el siguiente ciclo, donde esto se repite, se vuelva a generar, ¿sí? Y tenemos que evidenciarlo, ¿no? Esto va a hacer que el propio sistema madure poco a poco en el tiempo, ¿no? La famosa certificación. Bueno, acá les he puesto un ejemplo de lo que sería una certificación, el proceso de certificación, ¿no? Acá en el Perú tenemos a ENOR, SGS. Yo he participado con Lois Registre, ¿no? Y también con SGS. Pero Lois Registre es una de las más caras también. Lois Register me parece que era una empresa, tenía un auditor cubano, que ya fue hace algunos años, y ese tenía una metodología de escritorio, como bien lo dicen. Primero te tienen que identificar cuál es el proceso que vas a certificar. En ese entonces me acuerdo que se pagó $10,000, porque pagabas $3,000 porque era un solo proceso. En este caso fue el Estado, fue el proceso de planilla. $3,000 para hacer la auditoría y $1,000 por las 2 siguientes auditorías de mantenimiento, ¿no? Ellos vienen, ya contratas con la empresa, ellos vienen, se llevan toda la información que te piden. Eso se llama como una especie de preauditoría a nivel de lo que son revisión de documentos. Pero ahí no te dicen, porque ellos no son consultores, no te van a decir cambia esto o no. Te hacen esa auditoría y van a generar un informe y te van a dar el tiempo, mientras que no sean observaciones mayores, como se les llama. Entonces, digamos que te van a dar un tiempo prudencial normalmente te dan 3 meses, o tú puedes disminuir ese tiempo para levantar, porque quizás identificaron algo aquí, identificaron algo allá, y tú lo tienes que subsanar. Si todo sale ok, ya te van a dar tu certificado, ¿no? Después, normalmente hay auditorías de seguimiento que normalmente son 2. Yo los he visto cada 6 meses, que es lo normal que se debería hacer. Y después de eso, obviamente, volvemos, como esto tiene de duración 5 años, entonces en el 2020, si es que no cambió la norma, porque por ahí ya he visto la versión 2018, volvemos a hacer todo este proceso, ¿no? Y es muy importante. No todas logran certificar. Tú puedes implementar tu sistema y no necesariamente vas a certificar. Porque a veces lo haces porque tú quieres gestar un sistema de gestión de calidad. Pero obviamente una certificación involucra a todo el equipo de la organización, sobre todo aquellas personas que desde un inicio encontraron una organización así, de pronto la han volcado y han logrado que esta organización se certifique, ¿no? Como les decía, las autoridades de mantenimiento y de renovación normalmente son 2 veces al año, ¿no?
sí o sí. No es que yo contrate a una empresa auditora y ya, solamente tú me certificas, no. Es un paquete completo. Y te cobran por cantidad de procesos que tú quieres certificar y por cantidad de personas que van a estar involucradas en las auditorías, ¿no? Por eso que en el proceso de transición de la 2008 a la 2015 se les dio 3 años. Y justo algunas estaban para renovar, ¿no? Entonces, tenían que decidir en ese momento si su certificación de renovación lo iban a hacer sobre la 2008. Obviamente no estaban preparados para la 2015 en ese momento, porque es una transición. Y sobre todo si son empresas que no han analizado su contexto, no han hecho su FODA o no manejaban riesgos dentro de la... Con el concepto de seguridad y salud en el trabajo, como que hay una puerta de ingreso para el concepto de riesgos, pero obviamente son conceptos diferentes, ¿no? Y la de recertificación es una auditoría similar a la de mantenimiento, pero obviamente que tome en cuenta, en cada auditoría siempre se termina revisando el informe de auditoría anterior más los resultados de la auditoría interna y toda la información que en ese momento se necesita o se requiere, ¿no? Así es. Vamos a ver la parte de los principales errores y ya vamos terminando esta exposición. Los principales errores en la implementación del sistema de gestión de calidad. Mucha gente dice, ¿no? Voy a cambiar o modificar los procedimientos. Yo en el estado pude ver como esta consultora que al inicio nos ayudó, ella traía un esquema del manual y nos preguntaba, ¿ustedes, la organización realiza tal cosa? Sí. ¿Cómo lo realiza? Y escribía, ¿no? Y así iba. Yo entendía en ese entonces que ella podía traer el procedimiento de otra organización y reutilizarlo, pero en realidad no. No utilicemos procedimientos de otras organizaciones porque primero hay que entender cómo funciona esta organización para poder plasmarlo. Dejar de documentar no conformidades, ¿no? Porque como en la versión anterior podíamos hacer como nosotros, como una acción preventiva cuando la misma persona que utilizaba el proceso se hacía una misma no conformidad. Y el hecho de no documentarlas es como pensar que el sistema es perfecto, ¿no? Y nos vamos a olvidar o vamos a dejar de identificar las mejoras en el sistema. Utilizar métricas, indicadores de manera irregular, no. Tenemos objetivos de la política de calidad, tenemos los indicadores de riesgo, tenemos las encuestas. Todas esas son indicadores que tenemos que tener y cumplir la forma en que se mide, ¿no? Falta de compromiso a la alta dirección. Para mí es una de las más importantes porque si la alta dirección no está comprometida, no vas a poder implementar tu sistema de gestión de calidad y menos llegar a una certificación, ¿no? No capacitar a los empleados claves. A veces capacitan al jefe, al subjefe, pero se olvidan de los que están más abajo. No, todos tienen que llevar una capacitación de conocimiento del sistema y obviamente tienes que invertir pues, en capacitación en tu organización para que esto fluya, ¿no? Por ende, el no conocer la ISO 9001-2015 no nos cabe en la cabeza que personal o el equipo de trabajo no la conozcan, ¿no? Hacer que el sistema sea complicado, sí, pues los de calidad, y me incluyo, a veces queremos tener todo estructurado, que si lo haces A, B, C, D, no se nos opone en la cabeza que un documento no esté procedimentado, documentado, pero podemos hacer las cosas más fáciles, necesariamente, ¿no? No conocer las necesidades y expectativas del cliente, olvídate. Aquí el cliente toma una importancia mucho más preponderante que antes, porque obviamente tienes que analizarlo desde el principio y obviamente estas partes interesadas también van a involucrar en todo esto, ¿no? Apresurarse en el proceso de implementación, sí. Estas personas que estaban desde el 2008 al 2015, olvídate, tenían solo 3 años desde el 2015 hacia adelante para poder hacer esta transición. Una vez que tú ya hayas definido tu alcance, lo hayas documentado, estés generando registro, hayas pasado por 2 auditorías internas, ya se sobreentiende que después de tus 2 auditorías internas, ya tu sistema está listo para una evaluación externa, ¿no? Y lograr esa certificación. ¿Cuándo podemos decir que un sistema de gestión de calidad está implementado?
Cuando la gente usa los registros, tiene esa información, o sea, tu organización va teniendo todas estas evidencias, ¿no? Porque toda decisión va a ser tomada en base a estas evidencias, ¿no? No contar con un auditorio interno experimentado, sí es cierto. Una cosa es saber la norma, interpretarla, conocer el negocio. Que una persona tenga todos estos conocimientos es muy importante. Entonces, a veces ya hemos sido auditores internos en otras organizaciones y venimos a plasmar aquí todos nuestros conocimientos, ¿no? Eso a veces sirve. Entonces, ya en tu cabecita vas armando ese árbol y dices, ah, no, vamos a hacer esto acá, vamos a hacer esto acá. Y a veces te hacen caso como también no te hacen caso, ¿no? Pero es muy importante que sea experimentado, que sepa el negocio, sepa de la norma y que haya vivido otras implementaciones, ¿no? Dejar la responsabilidad del sistema de gestión a una sola persona como se hacía en el 2008, ¿no? El representante de la dirección era la persona que tenía ese poder, ¿no? Era considerado, se consideraba a veces como un gerente. O a veces le dejan todo al coordinador de calidad o toda la chamba, todo el trabajo se lo dejan al de calidad. Y eso no es lo más importante, ¿no? Entonces, todos tenemos que trabajar como equipo. Y si logramos evitar todos estos errores, podemos lograr la implementación, ¿sí? Finalmente, les agradezco por su presencia. Como ya lo habíamos indicado, podemos entrar a un tema de preguntas o consultas que requieran hacer acerca de la implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO. ¿Sí? A ver, voy a entrar al